Buenos días. Hola, Maggi, buenos días. ¿Cómo vas, profe? ¿Cómo te ha ido? Bien, bien, gracias. ¿Cómo Bueno. está? Hola, profe. Bien, Buenos profe. días. Hola, Erika, ¿cómo estás? Bien, Buenos ¿y días, tú? Raimer. Bien, gracias. Bueno, miramos entonces. Erika. Bueno, voy a darles la opción de compartir para que me muestren cómo van, por favor, señoritas. Meji, Erika y Raimer. Dale, profe. Se te salió. ¿Quién va a compartir, su merced, Erika o Meji? Raimer. Rainer, profe. Ah, ok. Entonces ¿Diego, estás ahí? estamos a la espera de que comience a compartir, Rainer, por favor. Buenos días, profe. Permítame Hola, un minutico, profe. Un minutico, ya estoy compartiendo. listo, gracias, buenos días. Ahora sí, profe, qué pena con ustedes que me encuentro trabajando, entonces me toca como combinar las dos cositas y sacarle tiempo a todo. Listo, señor. Pues, profe, nosotros estamos trabajando en lo siguiente para ir con los avances. En este momento le vamos a mostrar nuestra propuesta en cuanto a las recomendaciones de las cuales su merced nos había, bueno, generado expectativas y que su merced requería y de las cuales hablamos hace 15 días para dejar sentada o como base en referente a montar un precedente en cuanto a nuestro trabajo. Lo que nosotros pensamos y nos pareció conveniente fue generar esta estructura de propuesta. Primero, después de generar los análisis o las conclusiones de nuestro trabajo, podríamos presentar lo siguiente. Primero, implementar la modalidad de educación virtual en la universitaria. No la hay. Hasta el momento todas las carreras, creo que sí, todas, se generan presenciales. Se genera la modalidad de pandemia, básicamente se genera en la modalidad virtual, básicamente es por la pandemia, más no es una estructura que esté en nuestra universidad todavía implementada, como si la hay en otras universidades. ¿Que cómo se va a realizar o cuál es la idea de propuesta de nosotros? Es realizarla por una serie de herramientas ilimitadas, como bien lo hemos conocido hasta el momento, plataformas como Meet, como Zoom, eh, el mismo Skype, bueno, la serie de herramientas que tenemos hasta el momento que nos facilita la misma tecnología y por consiguiente también como propuesta sería que la misma universitaria genere una especie de plataforma donde por autoría propia con el área de desarrollo o las carreras de ingeniería puedan tener ese tipo de
influencia y generen su propia plataforma. Dos, capacitaciones obviamente de esas herramientas a los profesores y estudiantes para hacer un poco más amigable y generar ese impacto en el entorno. Manejamos una serie de fases del proyecto, pues quisimos plantearlo la primera fase como formación al docente, que es quien va a instruir las clases y quien va a ser pues de una u otra manera ese influenciador directo, el cual va a través de la universitaria. Se genera pues la concepción de esos aspectos pedagógicos o comunicativos o propios de los entornos virtuales. Sería generar un curso aproximado de 40 horas, dentro de los cuales pues se iría dividido en 3 módulos. El primero es conocer y dominar las herramientas básicas computacionales. No todos los profesores tienen las mismas habilidades o destrezas en cuanto al manejo y utilidad de las mismas herramientas. Si bien algunos conocen los nombres, no han optimizado al 100% el uso de las mismas. Dos, el segundo módulo es conocer y dominar la plataforma educativa virtual, de las cuales, como le indiqué hace un momento, se dejaría el concepto por la misma universidad para que ellos puedan hacer uso de las mismas TIC, conocer y discutir todos los diferentes modelos pedagógicos y didácticos aplicables en esos ambientes, bien sea generación de videos, generaciones de apoyo como PDFs para libros y textos, o plantillas y diapositivas. Bueno, eso ya es un Fotografías. sinnúmero de opciones que tendríamos en ese módulo. En el módulo 3 sería desarrollar en el docente esas competencias necesarias para el diseño y la implementación. Es decir, si bien los docentes tienen acceso a los diferentes materiales, no todos generan el mismo estilo o modo de aprendizaje, porque todos somos un mundo diferente, ¿cierto? Entonces es como en qué es bueno y cuál sería su fuerte para así mismo poder expresarlo de la mejor manera. La segunda fase nosotros quisimos definirla como definición de los cursos iniciales, es decir, debido a esa necesidad de generar un proceso estructurado y visible, entonces el foco se va a concentrar en los programas académicos específicos para dar inicio. ¿A qué nos referimos con eso? Técnicos o profesionales con afinidades administrativas, donde su uso o implementación académica no sea práctica. Como apenas está iniciando, es más fácil mitigar los errores o mitigar ciertas contingencias no sé, en una carrera, qué sé yo, administración de empresas, donde casi un 100% se puede generar de manera virtual. Diferente a que si escogemos una enfermería que prácticamente tiene un gran porcentaje de habilidades prácticas también. Entonces, por eso quisimos enfocarnos en esa fase inicial, en técnicos y profesionales con afinidades administrativas, para así mismo dar confianza y dar un buen aspecto en cuanto a la construcción y mejora del mismo con estas carreras, ¿sí? Sería como el plan piloto, llamémoslo de esa manera. La fase 3 ya sería la obtención, obviamente, del registro calificado. El profesor sabe que uno no puede hacer algo sin que los mayores lo aprueben, y los mayores a la universidad pues viene siendo obviamente el Ministerio de Educación. Toca primero tener esto implementado para poder generar ese aval. Ya con ese aval, pues la finalidad de nosotros básicamente sería esa captación de estudiantes. Pero ¿por qué lo quisimos plantar de esa manera? Requerimos primero los recursos necesarios, pues no van a ser muchos. Básicamente es una compra en cuanto a servicios de videoconferencia para los docentes, como le indiqué al comienzo, plataformas como Zoom, Teams, Meet, Skype, cualquiera de las cuales nos podamos generar un acceso o una interacción continua. ¿Cuáles serían esos resultados en cuanto a los costos? Pues obviamente aquí hicimos en los precios que habían actualmente de 3 plataformas, lo que nos cobra y la cantidad de personas que estarían en una reunión y los beneficios. Las más sonadas es Zoom, Teams y Meet.
Y otro que se llama CompoLearning, que son cursos en entornos virtuales. Eso ya es una plataforma propia, de una empresa propia, que por medio de la plataforma de ellos dirige las clases para ese desarrollo. ¿Cuáles son los beneficios o los beneficios que nosotros encontramos en esta propuesta? Uno, obviamente, pues vamos a ahorrar de una u otra manera en cuanto a consumo e impacto ambiental. Se va a ahorrar papel, no hay que imprimir trabajo. En la mayoría, casi por no decir que el 100% se maneja todo de forma magnética o virtual. Correos electrónicos, subir a plataformas, videos, bueno, etc., etc. Dos, la universitaria o la universidad en este caso ahorraría mucho en cuanto a electricidad, consumo de agua, bueno, una serie de servicios generales, porque ya no va a tener la misma cantidad de usuarios dentro de la misma universitaria como los tiene si fuera 100% presencial. Para los mismos estudiantes, ahorro de tiempo y costos, estudiantes y profesores, ¿no? Ya en cuanto al tema de transporte y gastos alimentarios al estar ahí, de una u otra manera, los tiempos de desplazamiento por facilidad y practicidad, nos estaríamos generando un mutuo beneficio. La captación de público, si ahorita se realizara un sondeo o una serie de encuesta o estudio al 100% de los estudiantes que empezamos la modalidad virtual por medio de la pandemia, estamos seguros que por lo menos más de un 40% genera un beneficio en cuanto a estos ítems anteriores que acabamos de indicar. Digamos nada más el ejemplo mío. Yo estoy trabajando en este momento y puedo acceder a esta tutoría y esta asesoría de una manera práctica, cosa que en la manera presencial, si hubiese sido presencial, me tendría que valer de otros medios u otras condiciones. Entonces, sí habría una gran población que estaría interesada en generar el aprendizaje de esta modalidad por la serie de beneficios que ya explicamos. Y en este instante, si se implementara ya, obviamente se respetaría esos espacios de aforo. No es lo mismo tener en un curso un profesor dictándole a 40 personas en una plataforma porque no pueden asistir a clases, o asistir por alternancia nada más 20 y luego repetirle al día siguiente a los otros 20 que no pudieron asistir por el aforo. Entonces se respetaría ese aforo porque ya únicamente están los 20 matriculados de presencial, son los que van a estar, y los otros matriculados en modalidad virtual, pues se les dicta su clase en modalidad virtual. El alcance o la visión que nosotros propusimos como tal, obviamente es el implementar este plan piloto para impactar a esas personas interesadas en estudiar, bien sea carrera técnico o profesional en nuestra universitaria, que no cuenten también con esos recursos, porque si bien a veces alcanza para pagar el semestre, se ve uno en la necesidad de conseguir prestado para el bus, el Transmilenio, el Uber, el taxi, bueno, lo que la persona coja para poder desplazarse hacia la misma. O si trabaja, pues entonces ya son 4 pasajes yendo a trabajar, luego salgo a la universidad, de la universidad para la casa. Bueno, se genera también el impacto en ese tipo de población que no cuenta como con los recursos necesarios. Lo mismo los espacios de desplazamiento que le comentaba hace un momento. De pronto del trabajo, si la universitaria queda en la séptima y la persona trabaja en Soacha, o sea, el desplazamiento hasta allá, y solo le dan permiso de salir a las 5 de la tarde, pues llegaría súper tarde y no alcanzaría. Entonces sí se genera un gran impacto y un gran beneficio mutuo en cuanto para la universitaria como para tanto los mismos estudiantes. En eso es en lo que hemos trabajado en la propuesta, porque pues su merced nos había recomendado, eso sí, en las últimas 2 sesiones que tuvimos, de una u otra manera con sus comentarios, mucha expectativa en recomendaciones, 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 y quisimos empezar antes de la discusión con las recomendaciones para tener clara la idea y poder mostrarle a usted cuál sería el impacto o lo que nosotros queremos generar en tanto la presentación de nuestro trabajo. Y hasta el momento vamos ahí, profesor. No sé si vamos por mal camino, si es una idea loca, descabellada, o si es viable o no es viable. Bueno, a ver, tengo varias cosas que comentar al respecto al grupo de ustedes, Rainer, Ney y Erika, ¿sí?
Cuando se habla de este proyecto, de estas recomendaciones, curiosamente, nosotros tuvimos el jueves una reunión con las directivas en donde estaban hablando de la presencialidad, de que ya la universidad va a volver a la presencialidad y de que pues las clases virtuales pues van a pasar a un segundo plano. Seguramente pues eso tendrá un proceso de acomodación allí para pues como para poder seguir con todos esos protocolos que nos dice la Secretaría de Salud y bueno, y el Ministerio de Educación, ¿sí? Pero inicialmente la universidad está como muy a la idea de volver a la presencialidad, ¿sí? Que inclusive varios programas estudiantes ya están solicitando con urgencia la presencialidad. Hay cartas de algunos estudiantes, de algunos programas que hablan de la presencialidad, de que no están muy amañados con la virtualidad, ¿sí? Entonces, casualmente estábamos hablando de eso. Entonces, con base en esta propuesta que ustedes están planteando, pues eso queda allí como en el análisis que realmente se pueda realizar por parte de las directivas de la universidad. Como les digo, estuvimos con las directivas, incluyendo a Moreno de Caro y todo su combo, ¿no? Para precisamente hablar de esto, de que ya se va a volver a la presencialidad. ¿Qué tan prestos están ellos para el uso de la virtualidad como crear, por decir algo, un programa de psicología desde lo virtual, o que todos los semestres sea siempre virtual, pero que también haya dentro de ese mismo programa de psicología la opción de la presencialidad? Habría que analizarse eso y pues lógicamente eso tiene su componente allí de la autorización que da la Secretaría de Educación, el Ministerio de Educación Nacional. Eso por un lado. Lo segundo, tengo un gran interrogante y es de que, de acuerdo a su pregunta o problema, y a lo que tiene que ver con las estrategias del aprendizaje significativo, digamos que las recomendaciones estarían mucho más apuntadas a eso, a las estrategias de aprendizaje significativo que utilizan los estudiantes para el óptimo aprendizaje en lo virtual. Digamos que hacia allá tendríamos que apuntar con respecto a esas recomendaciones, porque lo que están planteando ustedes de diseñar un plan de estudios virtuales, pues están planteando, coloquen la virtualidad para el funcionamiento de este programa de psicología, por decir algo, ¿sí? Pero con base en la pregunta problema que ustedes están planteando, lo que considero importante es determinar precisamente esas estrategias de aprendizaje que se han de utilizar. ¿Qué es lo que, con base en los resultados encontrados por ustedes, qué fue lo que se encontró como para que podamos nosotros decir las recomendaciones que hay para esas estrategias de aprendizaje significativo, de acuerdo a lo que nos arrojó el estudio, son las siguientes, ¿sí? Digamos que esa parte es muy importante, se debe tener en cuenta esos resultados de la investigación con la propuesta, con las recomendaciones.
porque lo otro, yo lo veo más, la propuesta que ustedes están haciendo es viable, pero se está hablando es de la virtualidad, de la implementación de la virtualidad, eh, más no se está hablando de las estrategias de aprendizaje significativo. No se está hablando cómo se optimiza, haciendo uso de la virtualidad, lógicamente, que es el trabajo de ustedes, haciendo uso de la virtualidad, cómo se optimiza el aprendizaje, que, como les digo y lo repito, debe estar muy concatenado con lo que encontraron ustedes en los resultados. Entonces, esas son las impresiones que yo tengo y que yo les doy porque, pues, tenemos que mirar los resultados, tenemos que mirar esa situación de resultados para poder hablar de qué tipo de estrategias encontramos. Por eso hice la pregunta problema, ¿cuáles son las estrategias de aprendizaje significativo que utilizan los estudiantes de octavo semestre en la Facultad de Psicología para un óptimo aprendizaje en las clases virtuales? Es decir, que cogemos las clases o nos metemos en las clases virtuales, pero dentro de esas clases virtuales estamos analizando cómo se está presentando un óptimo aprendizaje, un aprendizaje como a medias y un pobre aprendizaje. ¿Sí? Entonces, eso es lo que yo tendría que decirles a ustedes. Entonces, quiero escucharlos. ¿Qué opinan ustedes? Profe, pues la verdad, todo es con los ojos que se vea. Su merced me está diciendo a mí una serie de cosas y claramente las recomendaciones son en pro de una mejora. Cuando le digo que depende con los ojos que se vea, estamos hablando de uno, sí o sí debe ir implementado el tema de las herramientas ofimáticas porque por la pandemia es el uso que tenemos nosotros. Entonces ahí está involucrado uno, desarrollos en formación a estudiantes, desarrollo en formación a profesores, desarrollo en cuanto a interacción entre profesores y estudiantes por medio de plataformas que fueron las que ya le comenté. Capacitaciones a los mismos profesores a diseñar estrategias en pro de sus destrezas para así mismo ellos poder enseñarle a sus estudiantes. Digamos, ahí está implementado todo. De una u otra manera, lo que quisimos hacer nosotros al diseñar la propuesta de este cambio de modalidad es, como le dije hace un momento, es la visión, porque su universidad hace 2 sesiones nos dijo, sería bueno que ustedes como por medio de este trabajo dejaran implementado un plan piloto que a futuro les pudiera servir. Entonces, si su merced entra en el trasfondo de esta propuesta, las estrategias están enmarcadas, que fueron las que le acabé de mencionar. Sí, Los beneficios están enmarcados también en pro de nuestro trabajo. Es decir, esas estrategias para un óptimo aprendizaje significativo que nosotros pudimos evidenciar, uno, como su merced lo sugirió en un momento, no todos cuentan con el buen uso adecuado de las herramientas ofimáticas. Ahí está en la recomendación. Dos, dentro de nuestras preguntas estaban también el planteamiento de que no había como ese feedback entre estudiante y profesor en cuanto a tener en cuenta la serie de estrategias para diseñar un óptimo aprendizaje. Aquí también lo planteamos en la recomendación. Digamos que sí lo vimos, digamos que sí está planteado, pero no quisimos colocar como recomendaciones. Primera, hacer esto. Segundo, hacer lo otro, no, sino quisimos ir un poquito más allá al dejar implementado esta base estructurada para que ellos, si quieren y si desean tenerlo en cuenta a claro, futuro, correcto, correcto. generando el por qué sería bueno implementar esta modalidad, aparte de que sería un buen diseño y un óptimo aprendizaje, de pronto no para el 100%, porque como su merced nos lo dijo a nosotros, sí hay personas que requieren
o que manejan el aprendizaje significativo mejor presencial en vez de virtual, Sí, cosa claro. que está establecido también en nuestra propuesta, que dice que es para una población que considere que esa es la modalidad de estudio para ellos y que va a tener una serie de beneficios también. No sé si me hice entender. Ahorita sí, claro, ahorita sí entiendo con respecto a eso que me está hablando, eh, como esa propuesta piloto, como esa estrategia piloto que se quiere dejar establecida en, en el trabajo de ustedes, en su proyecto de grado. ¿Su merced considera o ustedes consideran que allí se están mencionando, vuelvo y digo, con base en los resultados, nosotros encontramos de que no existen estrategias de aprendizaje significativo en los estudiantes? ¿Ustedes consideran que en esos resultados encontrados no lo existe? Yo sí considero eso, profe, porque los resultados encontrados que le mostramos en las gráficas anteriores, primero, como le indicaba hace un momento, no todos cuentan con las mismas, se me fue la palabra. Bueno, no todos cuentan con las mismas destrezas o habilidades para el uso de herramientas ofimáticas. Entonces, aquí dentro de nuestra propuesta está esa capacitación a los estudiantes para potenciarlas. También se encontró que ese feedback en cuanto a las estrategias, porque hay preguntas donde dice que el profesor no tiene en cuenta esos conocimientos previos, también en nuestra propuesta está que se genere una capacitación para que generen diferentes metodologías y uso de las mismas herramientas para que los estudiantes tengan acceso a ellos y así optimizan ese aprendizaje significativo. Entonces, consideramos que sí. Ok, fíjate, entonces, yo por qué lo pregunto y por qué, digamos, enfatizo en esto, porque lo que yo pretendo es que ustedes realmente tengan una serie de argumentos que soporten, que sustenten precisamente su propuesta, que mejoren las recomendaciones para, digamos, darle ese peso sólido a su proyecto, ¿sí? ¿Por qué lo hice o por qué lo hago? Porque en el momento de la sustentación, entonces le van a hacer una serie de preguntas. Y si ustedes de pronto no tienen claro hacia dónde están apuntando ustedes, cuál es el horizonte de ustedes, cómo están encadenando y relacionando su proyecto de investigación con los resultados y con sus propuestas, pues estarían como dejando sin piso, pues como todo ese soporte. Entonces, fíjense que me parece interesante cuando nosotros hablamos de que, claro, que aquí están las estrategias de aprendizaje para los estudiantes y se manejan de esta manera y se plantean así. Y está, digamos, la opción de que la universidad lo tenga en cuenta. Pero ustedes están apuntando a resolver su pregunta-problema con esta recomendación. Ustedes están apuntando a apoyar o sustentar en sus resultados y con su conocimiento precisamente esta propuesta que ustedes están planteando. Entiendo muy bien lo que su merced estaba diciendo, Reimer, pero quería yo precisamente tener como esa sustentación sólida y clara de por qué, o sea, cómo se relaciona la virtualidad con las estrategias de aprendizaje. Y fíjense que usted me planteó y me dijo de una manera más específica, más puntual, más el paso a paso de qué es lo que se pretende. Porque en la medida que se establezca esto, pues entonces las estrategias de aprendizaje van a tener pues unos óptimos resultados. No sé si me hago entender. Claro, profe, y precisamente pues a eso es a lo que uno va remitido el día en que uno vaya a hacer la sustentación, ¿sí? Le van a realizar a uno una serie de preguntas
y la ventaja de que nosotros realicemos el trabajo de una u otra manera, como tan minucioso o con esta proyección, es precisamente para resolver esas dudas. Claro. Y Lo que- eso, digamos, esa parte está súper bien. Y nosotros, pues digamos que nosotros tenemos claro lo que más podemos. Sin embargo, pues no sé si se ha dado cuenta, también somos como tan minuciosos que nos proyectamos como un pasito más allá, Sí, pero cuando nos preguntan, relacionamos, pues obviamente, como se debe, las recomendaciones, las conclusiones con nuestro proyecto, con nuestro instrumento, que todo vaya enfocado a claro. respuesta a esa pregunta, problema que iniciamos. A la pregunta problema y a los objetivos en particular también, porque si nosotros miramos, por ejemplo, dentro de su objetivo general, está identificar cuáles son las estrategias, dice, identificar cuáles son las estrategias de aprendizaje significativo. El trabajo de ustedes fue, digámoslo, investigar sobre esas estrategias, ponernos a analizar con esta encuesta, con ese cuestionario que ustedes diseñaron, ¿sí? ¿Cuáles son esas estrategias de aprendizaje significativo? Entonces, un jurado dentro de la sustentación le puede preguntar a ustedes, dígame, dentro de los resultados que ustedes encontraron, ¿qué tipo de estrategias de aprendizaje significativo encontraron en los estudiantes? ¿Cuáles detectaron? Entonces, pues lógicamente, ustedes tienen que remitirse pues, a los resultados de su investigación, a las gráficas y al análisis que ustedes hagan de eso. Por eso yo les decía hace 15 días cuando hablábamos de que no es solamente mostrar las tortas con los porcentajes, sino entender esos resultados. Analizar muy bien esos resultados y decir, mire, acá encontramos estrategias como estas, o analizamos que utilizan más esta que esta otra, de acuerdo a lo que se está preguntando en su cuestionario de evaluación. ¿Ven? Me adelanto a esto porque pues precisamente lo que nosotros necesitamos es soportar, argumentar y darle peso a su análisis de resultados, a lo que ustedes encontraron. Que no les pase lo que les pasa a muchos estudiantes que uno escucha en su sustentación, sea aquí en la universidad o sea en otra universidad, pues de que no tiene coherencia ese análisis que hacen con su pregunta-problema. O sea, están apuntando hacia caminos totalmente diferentes. Y eso es lo que se pretende evitar. Eso es lo que pretendo yo, por lo menos, tener claro con ustedes, de que lo que estamos trabajando debe estar totalmente conectado, estructurado, para poder entonces tener unos buenos resultados. ¿Sí? Entonces, no sé si de acuerdo a lo que ustedes me mostraron hace 15 días, hayan hecho los cambios que les sugerí. A lo que nos presentó la vez pasada Meji. Profe, en cuanto a los cambios de estructura, No, no comprendo esa parte, sí. Recuerda ustedes de que les dije que teníamos que como dar una explicación o un análisis más, no sé si llamarlo más claro, más profundo, a esos porcentajes que encontraron. ¿Sí? Ustedes hicieron una presentación de unas tortas allí y hablaron de los porcentajes, hablaron de que tal porcentaje tiene mayor incidencia en un aprendizaje o en otro, pero a lo que yo me refería en ese momento que yo les solicité, que era que hicieran un análisis más profundo de esos porcentajes. ¿Qué era lo que ustedes habían encontrado? A eso me refiero yo de lo que yo les había solicitado la vez pasada. No tanto de estructura. Ah, sí, profe, sí, pero no, eso no lo modificamos nosotros porque digamos que
uno, ya están enmarcados los porcentajes, es decir, la generalidad que quisimos enmarcar, tanto de máximo como mínimo. Y en referente a lo que su merced nos solicitó, eso es lo que vamos a implementar en la parte más abajo, o sea, no modificar esos primeros comentarios de las gráficas, Ujú. sino colocarlo después con el No. título de resultados y conclusiones. Generar ese análisis donde dijimos, encontramos en tal gráfica, como usted lo acabó de Bueno. indicar, Ok. tales y tales Sí, situaciones donde se encontraron estas estrategias más sí, marcadas, o bueno, sí, realmente. Como tú decías, profe, digamos, escoger las preguntas y las respuestas más significativas por lo que Sí, son correcto, tantas, exacto. correcto, entonces pues no vamos a correcto, alcanzar a exponerlas todas. correcto, correcto. Exactamente, o sea, no estoy diciendo que deban ustedes, pues, en ningún momento modificar los porcentajes, ¿no? Porque los porcentajes son los que arrojaron en la encuesta. O sea, esos son, y no hay que por qué modificarlos, no hay que amañarlos, digámoslo así. Lo que se pretende, o lo que yo pretendo es de que exactamente a esos resultados, a esos porcentajes, entonces podamos explicarlos de una manera un poco más profunda, ¿sí? Y lo que su merced decía, Erika, pues tener como la posibilidad de identificar los más representativos que estén asociados con nuestra investigación, los que más nos arrojan datos con base en nuestra investigación. Entonces cogemos esos y los desglosamos bien, los analizamos muy bien y hacemos eso que su merced dice también, Rainer, de que vamos a hablar de eso exactamente. ¿Qué es lo que quiere decir ese resultado? ¿Qué es lo que entendemos y qué es lo que tenemos que de pronto analizar de esos resultados? Entonces, eso sería lo que tendríamos que estar como mirando un poco en el siguiente encuentro, muchachos. Listo, sí, señor, profe. Sí, señor. Listo, ok. Su merced lo va a dejar en lo que su merced me presentó, Rainer. ¿Quieres volver a compartir? Quiero mirar algo, por favor. Así rápidamente, Rainer. Acá, esta parte, ahí donde la tiene su merced. Este diseño de la propuesta viene como dentro del esquema de las recomendaciones. Ahí viene, digamos, ustedes están llamando a lo que se le conoce como recomendaciones. Ustedes van a colocar como recomendaciones y un subtítulo del diseño de la propuesta, o van a hacer una breve introducción a este diseño de la propuesta como parte de sus recomendaciones. ¿Cómo lo están manejando ustedes? ¿Cómo va a quedar esto plasmado en su proyecto de grado? A eso quiero referirme. Profe, pues nosotros queremos, digamos, básicamente esta sería nuestra parte final. Queremos enlazar los resultados. Sí. Queremos enlazar los resultados. Después de los resultados, generar esta propuesta de recomendación, implementación y recomendación. Ese sería nuestro título. Implementación, recomendación, implementación y recomendación. Generamos un pequeño parrafito pequeño para enlazar los dos. Es correcto. Unas 4 o 5 líneas que podamos entrelazar las dos situaciones. Y al final, después de esto, sí colocar nuestras conclusiones para enlazar los resultados con la propuesta del por qué, y empezamos a darle ahí respuesta a todos nuestros 5 objetivos específicos y nuestra pregunta problema. Ese es nuestro pensado. Listo, ok. Entonces, trabajen por favor lo que yo les digo y me lo muestran, incluyendo esto que me está diciendo Rainer. Se nos acabó el tiempo, muchachos, nos vemos en 8 días. Cuídense Gracias, mucho. igualmente, Un abrazo. profe. Chao, que estén Buen bien. día, Chao, chao. chao. No, profesor, gracias. Hasta luego. Chao, chao.